Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues hoy nos encontramos aquí el 20 de noviembre en nuestra última sesión de este año del seminario permanente de IGLO. Y pues hoy para cerrar con broche de oro tenemos a nuestra queridísima colega y amiga, la doctora Rocío Huerta, que nos va a hablar de las capacidades institucionales municipales de las áreas metropolitanas de México. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros, Rocío. Voy a leer muy rápidamente algunos datos de su extensísimo CV. Como muchos sabemos, la doctora Rocío Huerta es profesora investigadora del CIECAS del Politécnico Nacional en la maestría en Economía y Gestión Municipal, también en el doctorado en Innovación en Ambientes Locales y el doctorado en Gestión y Políticas de Innovación. Sus políticas, sus líneas de generación de conocimiento son capacidades institucionales para el desarrollo local, finanzas públicas municipales y estudios organizacionales. Es miembro de IGLOM, por supuesto, de comités editoriales, del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. También pues ha escrito numerosos artículos, el último de 2025 es Capacidades Institucionales Municipales, un índice para comprender el desarrollo local en la revista Análisis Económico. Uno de sus últimos capítulos del libro es Análisis de la gestión del agua desde la competitividad del sector en el estado de Baja California. Y tiene pues una extensísima producción científica, conferencias, proyectos de investigación. Y pues hoy tenemos la suerte de que a pesar de todo lo que tiene que hacer, esté aquí con nosotros acompañándonos. Rocío es una muy vieja, no es vieja, es muy joven, pero es muy vieja, perteneciente a IGLOM, es de las fundadoras de IGLOM. Entonces, pues nos da mucho gusto, muy comprometida con la red y pues nos da mucho gusto tenerte aquí, Rocío. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gran gusto para mí estar entre grandes amigas, grandes colegas. Eh, Muchos saludos a todos los que también nos están viendo a través de YouTube. Es para mí, la verdad, un honor y un gusto que cerremos este año. Felicito a Fabiola Figueroa, al presidente de IGLOM, a Cecilia, que con un esfuerzo reiterado han estado en este seminario permanente a lo largo de todo el año. Entonces, pues me voy a permitir compartir una presentación para poder auxiliarme en el desarrollo de este tema. Ustedes me dicen si ya lo vemos bien, ¿sí? Sí se ve. Bien, Sí. bueno. Entonces, como lo comentó Cecilia, en los últimos años he estado trabajando lo relativo al índice de capacidades institucionales municipales. Y en esta ocasión voy a tratar de empezar a generar un acercamiento a la mirada, una mirada hacia nuestras zonas metropolitanas a partir de ese índice. Estos son los temas que abordaría el día de hoy, ¿verdad? Sería el guión de mi participación y me encantará que podamos dialogar en torno a ellos. El índice de capacidades institucionales es un indicador construido desde el concepto de instituciones y capacidades generado en la economía por grandes economistas como lo es Douglas North y Amartya Sen. Las capacidades institucionales municipales son activos que posee una sociedad, las cuales se manifiestan a través de las empresas, familias, organismos educativos, sociales, culturales y gubernamentales, entre otros. Estos activos fortalecen a los habitantes de un territorio para generar riqueza y promover mejores niveles de vida dentro de la sociedad. Dichas capacidades son influenciadas por las reglas del juego, ya sean formales e informales, las cuales son producto histórico de la vida en un municipio, en una región, y en ese sentido no solo reflejan el poder de los grupos y actores sociales,
sino también las concepciones predominantes sobre las personas, los organismos y las comunidades en una sociedad. Desde una perspectiva de la administración pública y de la ciencia política, el concepto de capacidades institucionales se ha desarrollado básicamente para medir las fortalezas de los gobiernos. Nosotros consideramos que en la medida en que las reglas que operan en un municipio inciden en el trabajo de los gobiernos, pero también de las empresas, de la sociedad, de los organismos privados y en general de toda la comunidad de un territorio, es que es importante tener un acercamiento de la capacidad institucional de los municipios desde una perspectiva más amplia. Para construir este indicador, nosotros utilizamos 14 variables que las agrupamos en 3 dimensiones o componentes: el componente económico, el componente gubernamental y el componente social. De esta manera, el indicador nos va a explicar o nos va a decir cuáles son las fortalezas y debilidades de los municipios en esos 3 ámbitos, y van a surgir cosas muy interesantes, porque mientras algunos otros indicadores, por ejemplo, hablan de IDH, de índice de desarrollo humano muy alto en algunos municipios, el índice de capacidades institucionales municipales, al desagregarse en estas 3 dimensiones, nos va a ayudar a ver la dimensión real de los municipios, porque a veces son muy fuertes en el terreno económico, pero en el terreno gubernamental y social no tanto, o en fin, hay un conjunto de variaciones que ahorita vamos a ver en el caso de los municipios metropolitanos. Este fue el resultado del índice de capacidades institucionales municipales. Como ustedes se pueden dar cuenta, el color que más predomina es el naranja, lo que nos indica un grado de desarrollo de las capacidades institucionales bajas en la mayoría de nuestros municipios. En esta ocasión, pues vamos a hacer el ejercicio identificando a las zonas metropolitanas y su condición en este terreno. En general, la tipología de los municipios de México, según el ICIM, pues nos habla de que tenemos a una gran mayoría de municipios con unas capacidades institucionales bajas y, cuando mucho, 73, 80 municipios con capacidades institucionales altas y muy altas. Cabe señalar que este estudio se hizo con la base de datos de 2,215 municipios en México, ya que los otros no presentaron información homogénea. En el caso de las metrópolis, y de acuerdo a SEDATU, el concepto metrópolis se ha desarrollado para identificar a diversos tipos de regiones. En primer lugar, bueno, están las zonas metropolitanas, que ellos identifican como el conjunto de municipios cuya relación se basa en un alto grado de integración física o funcional intermunicipal o interestatal, y la población total de los municipios que la conforman es de 200,000 habitantes o más. La localidad urbana o conurbación que da origen a la zona metropolitana cuenta con más de 100,000 habitantes. También identifican a metrópolis municipales, ¿verdad? Que es en donde, sin existir una zona metropolitana, un municipio tiene más de 300,000 habitantes, y las zonas conurbadas, que son las que están integradas a una zona metropolitana en el límite de una entidad o de una demarcación territorial. En el caso de las zonas metropolitanas de México, se habla básicamente de que estas se han constituido a través de 2 mecanismos. Primero, de la conurbación, que son tejidos urbanos contiguos de 2 o más unidades administrativas, o a través de una relación funcional, que es cuando menos, cuando el 15% de la población, cuando menos, trabaja en una demarcación diferente a la donde vive. Entonces, en el caso de México, Orihuela y Sobrino han identificado 62 zonas metropolitanas en 2020 que abarcan 338 municipios. SEDATU nos dice que
existen 48 zonas metropolitanas con 345 municipios y en mucho estos datos diferentes tienen que ver con las zonas metropolitanas son zonas vivas que están cambiando, que están modificándose. Son foco fundamental de atracción de pobladores de distintos municipios en virtud de que en las zonas metropolitanas no solo existen mejores fuentes de ingreso, fuentes de trabajo, sino también mejores servicios públicos y eso, pues evidentemente que es un fuerte atractivo para todos. De estos 274 municipios, se han integrado en función del principio de unión física y 59 por la relación funcional, aunque cabe señalar que en muchas de las zonas metropolitanas estos dos criterios conviven en ellas. Los criterios para estudiar y diferenciar a las zonas metropolitanas han sido diversos en función de su superficie, de los distintos centros de poder, centros de desarrollo que tienen dentro de las propias zonas metropolitanas, de su densidad de población, de la compacidad, esto quiere decir del grado de compactación, de densidad urbana que se da dentro de ellas, del trazo urbano, ¿verdad? De los servicios, de las áreas verdes, de las vialidades, de la forma que adquiere y de la distribución de actividades que se desarrollan en ellas. En esta ocasión nosotros vamos a buscar analizar la condición de las zonas metropolitanas, evidentemente considerando todos estos elementos, pero atendiendo básicamente al criterio de las capacidades institucionales de los municipios que forman estas zonas metropolitanas. Este es el mapa que cuando le pedimos al sistema que SEDATU tiene para que nos identifique específicamente las zonas metropolitanas, este es el mapa que arroja. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cómo hay territorios más grandes, más pequeños, zonas metropolitanas donde se ven muchísimos municipios, en donde se ven menos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la conjunción de la conurbación territorial y del desarrollo funcional de estas regiones que han permitido, pues, la agrupación de gran cantidad de unidades económicas, de población, espacios educativos, de salud y demás. En el caso de las zonas metropolitanas, antes de adelantarme, distintos estudios han encontrado que hay una correlación positiva entre la pobreza, por ejemplo, y la vida en las periferias de las ciudades, las periferias de determinadas entidades que aunque ya están integradas a zonas metropolitanas más amplias, el proceso de crecimiento llevó a que en determinados territorios pues se concentrara la población a veces en asentamientos irregulares, que no tenía empleo y que bueno, paulatinamente se ha ido asentando de manera muy sólida en esos lugares. También se han encontrado una correlación positiva entre la distancia que hay del centro de trabajo y la inseguridad. Cuando la distancia al centro de trabajo y la vivienda es más grande, hay mejores o más condiciones para que eventos de inseguridad se presenten. Michelele y Ware Smith, en un estudio aparecido el año pasado, demostraron esta situación. En el caso de México, hay también estudios en este sentido, en el que pues la distancia que las personas que tienen que recorrer de su centro de trabajo a su hogar, pues incide en las condiciones de inseguridad que viven. Y bueno, siendo México ahorita teniendo un problema muy severo en ese terreno, pues es una condición que demerita la calidad de vida de las personas que viven en estas grandes zonas metropolitanas. También hay una relación positiva el vivir en las periferias y la escasez de servicios públicos. En función de la magnitud de las zonas periféricas, pues
no solamente como por ejemplo en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, no solamente va a haber una mayor densidad de población, también hay una mayor dispersión entre los 62 o 63 municipios que conforman esta zona metropolitana, lo que lleva a que los costos de transporte para las personas que viven en las periferias o en los municipios aledaños a las zonas centrales de la zona metropolitana, pues gasten mucho más en transporte. En las periferias hay mayor escasez de servicios públicos y de áreas verdes. Incluso en el estudio de Carolina Mayén, ella explica cómo, pues en el caso de la Ciudad de México, las áreas verdes no se distribuyen de manera equitativa y son bastante restringidas precisamente donde viven las personas con menores ingresos económicos. Entonces, vamos a ver de manera concreta cada una de algunas zonas metropolitanas. En un estudio de la OCDE para reafirmar esta situación, ellos estudian cuál es el nivel de inflación que todos pagamos en relación con las personas más pobres. Y pues llegan a la conclusión que en el caso de México, las personas pobres pagan prácticamente el doble de inflación, tienen que absorber más del doble casi de la inflación que en general nosotros pagamos, y en mucho se debe precisamente por vivir en zonas periféricas en las cuales el transporte les resulta más caro, en los servicios que tienen que adquirir les resultan más caros. Me recuerdo mucho el caso de Catepec y el problema del agua, en donde las zonas populares tienen que comprar más tinacos de agua, tienen que comprar más pipas de agua. En fin, el conjunto de servicios que van a adquirir van a resultar para ellos más caros. Entonces, las zonas metropolitanas se han venido constituyendo de una manera en el que vivir en la periferia de las ciudades o en las conurbaciones en muchas ocasiones generan contrastes muy fuertes. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, la zona conurbada de la Ciudad de México, los municipios del Estado de México que tienen limítrofe con la Ciudad de México, pues en muchos son de los más desarrollados económicamente en el Estado de México, pero también concentran poblaciones, las mayores poblaciones en condición de pobreza en términos absolutos. Entonces, ese es un poco el producto, digamos, que ha generado la forma en cómo han venido creciendo nuestras ciudades, nuestros municipios y en general las zonas metropolitanas. La zona metropolitana de la Ciudad de México es la más densamente poblada, mientras en general las zonas metropolitanas del país tienen 56 habitantes por hectárea. En el caso de la Ciudad de México tiene 95 habitantes por hectárea. Y esto es, digamos, no es contradictorio con el hecho, por la extensión de la zona metropolitana, de que también sea de las regiones donde hay mayor dispersión de población, ¿verdad? Cosa que se pensaba que no tendría que ser así, porque donde hay más alta concentración o más densidad de población, pues no pensaríamos que no hay condiciones para que haya mucha dispersión, pero la zona metropolitana de la Ciudad de México ha crecido tanto que también se da en ella misma una gran dispersión y una gran heterogeneidad. La población de los municipios que constituyen la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues va desde Iztapalapa, que tiene un poco más de 1.800.000 habitantes, ¿verdad? Seguramente en el censo que nos van a reportar en 2025, pues esta cifra va a ser superior, hasta municipios como Papalotla, que apenas tienen 5.000. Entonces, todos estos municipios unidos por no solo la cuestión territorial, sino porque muchas de las personas que viven en los municipios más pequeños trabajan en los centros de mayor desarrollo en el Estado de México y en la Ciudad de México, pues nos habla también de que las zonas metropolitanas tienen heterogeneidad de muy diversa naturaleza y que en ese sentido
las capacidades institucionales de cada uno de esos municipios pues van a marcar una diferencia importante en la realidad de las personas que los habitan. Veamos, por ejemplo, algunos datos. En el caso de Iztapalapa, tiene prácticamente 80,000 unidades económicas, un gasto per cápita municipal de 2,985 pesos, remuneraciones promedio municipal del empleo formal registrado en el censo económico de más de 20,000, 12,500 empleados municipales, una población mayor a los 1,800,000 personas, un índice de idoneidad organizacional del 58%, ahorita voy a explicar a qué me refiero a eso, y personas por empleado público 147. Cuando nosotros vemos las diferencias con otros municipios que pertenecen a la misma zona metropolitana, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que como nos dice en general la situación del país, los municipios con menos desarrollo son los que tienen mayor gasto público per cápita. En este caso, pues Isidro Fabela y Tonanitla tienen un gasto per cápita municipal mayor que lo que es Iztapalapa o Tecámac, que son municipios muy grandes. Esto en general es la regla a nivel nacional, aunque hay excepciones y algunas las vamos a ver ahorita. Las remuneraciones promedio, si ustedes se dan cuenta, hay una gran variación en las remuneraciones promedio. Y como lo dice la teoría, pues quienes trabajan en los centros de desarrollo más importantes dentro de las zonas metropolitanas, pues van a tener también mejores niveles de ingreso. La fuerza del gobierno municipal o de los gobiernos municipales o de las alcaldías, pues es significativamente también diferente. Y ahí va a estar una de las explicaciones de la calidad y cobertura de los servicios públicos que se ofrecen a la población. El índice de idoneidad organizacional mide la capacidad de los municipios para atender los distintos temas que el INEGI menciona como pues responsabilidad de los gobiernos municipales atender. Entonces nos vamos a dar cuenta que incluso en municipios grandes, como es el caso de Iztapalapa o Tecámac, todavía la fortaleza institucional es limitada. ¿Por qué? Porque los municipios no alcanzan a atender todo el conjunto de actividades de las cuales los pobladores pues demandan servicios, demandan atención. Obviamente, no en todos los municipios tendría que haber un departamento de agricultura y desarrollo rural, porque muchos municipios ya son básicamente totalmente urbanos, pero en más de 2,100 municipios de México más o menos, pues sí, estas actividades serían fundamentales. Si nosotros vemos ahora el índice de capacidades institucionales de los municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, vamos a ver, y es donde yo les comentaba, cómo el analizar lo que quiere decir cada uno de esos componentes nos va a permitir comprender la fortaleza económica, social y gubernamental de los municipios. El primer componente nos da el resultado precisamente de esa fortaleza económica y gubernamental. Entonces vamos a ver que aquí en el caso de esta muestra de algunos municipios que conforman la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues la diferencia de las capacidades económicas y gubernamentales son muy diferentes entre estos 4 municipios. El componente 2 mide la fortaleza en materia de salud y educación, cobertura en servicios de salud y cobertura educativa en educación básica. También aquí va a haber diferencias relevantes y esto va a marcar una cuestión muy importante. Siendo el servicio de educación un servicio básicamente de tipo federal, quiere decir entonces que no todos los municipios tienen la capacidad para involucrar a los niños, a las familias de muchos niños en la asistencia a la escuela o no tienen las condiciones para garantizar su asistencia a la escuela, al grado tal de que el componente pues está muy por abajo de la media en ese estado.
y en la parte de salud por igual. Las zonas altamente con un desarrollo económico alto, pues son las que van a tener a más trabajadores registrados en los servicios de salud, o también en las zonas metropolitanas más grandes va a haber los servicios estatales de salud que le brindan servicio a la población abierta, pero en muchos municipios que no son centrales dentro de una zona metropolitana, la cobertura de servicios de salud va a ser muy baja y eso es lo que nos dice el componente 2. En el caso del componente 3 nos va a hablar de la condición de los salarios y el producto per cápita municipal. Entonces, también en ese aspecto vamos a ver que hay diferencias importantes. Entonces, las zonas metropolitanas son conglomerados de municipios, de localidades, de asentamientos humanos con diferencias no solo poblacionales, sino diferencias en el desarrollo de capacidades económicas, gubernamentales y sociales que van a condicionar el bienestar de la población que vive en esas localidades. En el caso de la zona metropolitana de Oaxaca, por ejemplo, que de acuerdo a Orihuela tienen 26 municipios, ese dato nos habla de 23, vamos a tener una condición un tanto diferente a lo que vemos en otros municipios de México. Fíjense, si ustedes ven el gasto per cápita, no van a ser los municipios con menor desarrollo los que tienen mayor gasto per cápita, como ocurre en general en todo el país, sino va a ser la capital del estado la que tiene el gasto público en esta muestra que estamos presentando per cápita más alto. Entonces, Oaxaca, siendo uno de los estados con mayor porcentaje de pobreza, va a tener también las condiciones de distribución del gasto público más concentradas en el municipio capital del estado. Y eso evidentemente que va a condicionar las posibilidades y las capacidades de desarrollo del resto de los municipios. La mayoría de los municipios de Oaxaca tienen una autonomía financiera muy baja. En este caso, Tlalixtac de Cabrera, en esta muestra es el que tiene más alto, la capital menos, siendo la capital del estado. Y vamos a darnos cuenta con estos datos como muchos de los elementos que la teoría nos dice acerca de las finanzas públicas municipales pues se van a corroborar. A veces el tener muchas transferencias federales, especialmente en este caso en el ámbito de las participaciones, lleva a que no generar los incentivos suficientes para fortalecer la recaudación propia de los municipios. Y creo que en este caso lo podemos percibir. Las remuneraciones promedio también a lo largo de los municipios del estado son diferenciadas, ¿verdad? Y son remuneraciones promedio a partir de los datos reportados por los censos económicos. También la fortaleza municipal, por ejemplo, se puede ver, y la prestación de bienes y servicios, el caso, los datos, por ejemplo, de cuántas computadoras hay en el gobierno municipal por habitante o habitantes por computadora en este caso, pues también nos muestra diferencias muy importantes. Y en ese sentido, a ver, esto lo voy a, bueno, ya se me pasó. Eso va a influir en el tipo de servicios públicos que se pueden dar o en el nivel de atención que se puede dar. ¿Cómo aparece el índice de capacidades institucionales municipales en el caso de Oaxaca? Ustedes se van a dar cuenta ahí que los números negativos son los que predominan. Entonces, las políticas de transferencias económicas federales hacia los municipios de México persistentemente han reiterado en criterios de tipo distributivo, porque las participaciones incluso se distribuyen básicamente a partir de la población, pero también en criterios compensatorios a las zonas de mayor rezago social. Y bueno, esta fórmula han venido aplicándose prácticamente a lo largo de todo este siglo y no hay cambios o no observamos cambios relevantes en la condición de vida de muchos de los municipios o en la capacidad que han
desarrollado para generar fortaleza económica, fuentes de empleo en las localidades, cobertura en los servicios educativos de salud y salarios pues que se correspondan con las necesidades de bienestar de las personas. Entonces, tenemos indicadores de capacidades institucionales muy bajos, ¿verdad? Incluso el de Oaxaca, capital, pues es significativamente menor al de otras municipios capitales en la República. Entonces, ¿por qué es importante subrayar esto? Porque si nosotros vemos a las capacidades institucionales exclusivamente como la fortaleza de las capacidades de los gobiernos, ya sea municipales o estatales, pues no vamos a estar midiendo lo que las reglas del juego en un territorio hacen por toda la población, no solo por el gobierno. Y en ese sentido, en el caso de Oaxaca, hay una condición muy importante, pues que incide en este nivel de desarrollo de capacidades institucionales y en la imposibilidad de generar transformaciones de mayor envergadura a lo largo del tiempo. Y tiene que ver en mucho con la propiedad social de la tierra y la inseguridad de la inversión precisamente derivada de esa propiedad social, que ha llevado a que se polarice la condición de muchos municipios de Oaxaca. Las zonas de desarrollo, ¿verdad? En algunas zonas de la costa, en la propia ciudad capital, pero con municipios, con el grueso de municipios con muy bajas capacidades para poder generar riqueza interna en cada uno de ellos. Y un elemento recurrente es la poca seguridad sobre la tenencia de la tierra que existe. Dentro de los datos que tiene la propia SEDATU en el Atlas de la propiedad social en México, nos va a mostrar cómo en donde menos se ha avanzado en darle seguridad de derecho pleno sobre sus tierras a los ejidatarios y comuneros ha sido básicamente en Chiapas, en Oaxaca. En algunos otros estados se ha avanzado un poco más, pero esa es una limitante. Hay que decirlo, pues nacional, porque el 53% del territorio mexicano es propiedad ejidal o comunal, y no en todos los estados se ha avanzado en los procesos de regularización del derecho pleno para los habitantes de esas localidades. En el caso de la zona metropolitana de Mérida, aquí la vemos, por ejemplo, con sus 13 municipios que pertenecen a esta zona metropolitana, pero todavía no está Progreso, cuando si nosotros ahorita vamos a Progreso, pues vamos a ver que prácticamente ya está integrada completamente a Oaxaca, a Mérida. Entonces, en mucho a eso se debe. Las zonas metropolitanas van creciendo, aunque ya no al ritmo, dicen los estudios de la SEDATU, que se daban en décadas previas, pues siguen su proceso de crecimiento, aunque a un ritmo más lento que en las décadas previas. En el caso de los municipios de Oaxaca, si vemos estas dos tablas, uno nos va a hablar, al igual que en otros municipios, el gasto público per cápita más alto, pues se da en los municipios que tienen menos desarrollo económico, ¿verdad? Si bien el gasto público per cápita de Mérida no es el más bajo, pues sí está dentro de los más bajos a nivel estatal. Las remuneraciones promedio tienen una menor, en este caso, en esta muestra, una menor desviación estándar que en otros, ¿verdad? Y bueno, el predominio de la zona de Mérida como centro de esa zona metropolitana es muy relevante, aunque también se dan datos muy importantes aquí en Mérida, en la zona metropolitana de Mérida. Si ustedes ven el componente 1, 2 y 3 del ICIN, van a darse cuenta que el componente 1 nos está exhibiendo una mejoría importante en la capacidad económica y gubernamental, incluso de los municipios más chicos, de los que tienen incluso menos unidades económicas. Y esto es muy importante para el desarrollo de los municipios, porque ese componente 1 pues va
permitir que las personas se arraiguen en ese municipio, que vean futuro, ¿verdad? Un futuro en donde pueden mejorar su bienestar, donde no necesariamente tienen que ir al centro de la zona metropolitana para poderse desarrollar, aunque obviamente pues Mérida sigue siendo la gran atracción de toda esa zona metropolitana. Pero ¿qué vemos también? Que prácticamente, salvo Mérida, la condición en materia de cobertura de salud y educación en el resto de los municipios de esta muestra está muy, muy por abajo de la media estatal. Entonces, ¿qué hacen los municipios? Porque en ocasiones dicen, no, pues la salud es una tarea federal y la educación es una tarea federal. Pero, ¿qué hacen los municipios por buscar que los niños vayan a la escuela? Porque los niños no dejen la escuela básica y que cumplan con su ciclo. Esa también es una responsabilidad de los municipios y en muchas ocasiones los municipios o los gobiernos municipales se olvidan de esta tarea y de esta actividad. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, en la fortaleza institucional de Mérida, pues es significativamente superior a los otros municipios y también como municipio capital, pues está en los tres componentes, tiene un desempeño pues adecuado. En el caso de una zona metropolitana más chica, como lo es de la zona metropolitana de Poza Rica, que solamente tiene 3 municipios, hay condiciones diferentes. Poza Rica es la zona urbana más poblada, pero es el territorio más pequeño, lo que también nos habla de una dispersión muy grande. Y esta dispersión va a influir evidentemente en la calidad de vida de las personas porque al querer trasladarse de un municipio o de una colonia a otra o a su fuente de empleo que en mucho pues está en Poza Rica, los costos del transporte van a aumentar de manera significativa. Más aún, y como lo está estudiando un alumno en la maestría en Economía y Gestión Municipal, más aún porque en Poza Rica no hay un servicio público de transporte. Todo lo público que hay de transporte son taxis. Entonces, pues evidentemente que eso incide en la calidad de vida de toda la población. El caso de Poza Rica nos habla, Poza Rica, bueno, pues durante muchas décadas, hace años, fue un centro muy relevante en materia de extracción petrolera. Ya no lo es tanto, pero esa dinámica influyó en esa región y en el propio municipio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el componente 3, a diferencia de otros que vimos previamente, aquí tiene saldo positivo, lo que nos quiere decir que esa zona metropolitana tiene una productividad mayor al resto del estado, de los municipios del estado. Veracruz tiene una condición de potencial de desarrollo muy relevante y es que tiene varias zonas metropolitanas a lo largo del estado, varios polos de desarrollo que podrían promoverse o podrían impulsarse, pero que evidentemente la condición de inseguridad en la que vivimos no es propicia o no alienta la inversión extranjera en esa región, no alienta la inversión privada. Entonces, pero es algo importante que el Estado tiene, ¿verdad? Tiene regiones de polos de desarrollo en el sur con Coatzacoalcos, Minatitlán, en la zona centro con el puerto, Jalapa, Poza Rica y más al norte Pánuco y pues vinculado también a la zona económica en Tamaulipas. Y bien, a pesar de eso, bueno, también en materia educativa y de salud, estos municipios pues tienen debilidades relevantes y significativas. En el caso de la zona metropolitana de Saltillo, con Saltillo, Arteaga, este es Saltillo, Arteaga y este es Ramos Arizpe. En general, Coahuila, y ahorita lo vamos a ver,
es el estado que muestra mayor equidad en sus procesos de desarrollo. Es donde vamos a ver menores aglomeraciones de personas pobres. Es donde el color naranja va a ser menor en nuestro índice de capacidades institucionales. Y Ramos Arizpe especialmente ha tenido un crecimiento poblacional muy importante en la última década, lo que habla que está siendo fuente de atracción muy importante para los pobladores del estado y de la región. Entonces, es una zona metropolitana muy dinámica en materia económica y en condiciones de vida, pues Coahuila es de los estados en donde que presentan mejores indicadores de seguridad a nivel nacional. Entonces, eso evidentemente que influye en esa posibilidad de crecimiento que está teniendo en este caso Ramos Arizpe. Y en el caso del ISIM, ustedes se van a dar cuenta que en este estado es donde menos negativos vemos y donde menos varianza tal vez vemos también en el índice total de capacidades institucionales. Creo que el estado de Coahuila, dentro de las mejores prácticas en sus procesos de desarrollo, debe ser considerado porque, a pesar de todas las problemáticas que pudiera tener, muestra esos resultados a partir de los datos que INEGI, Coneval, la Secretaría de Hacienda nos brindan. Entonces, tiene una densidad, si ustedes se dan cuenta, Saltillo tiene una densidad poblacional media urbana muy alta, igual que Ramos Arizpe, ¿verdad? Casi tan alta como la de Saltillo como la de la Ciudad de México, como la de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y eso nos habla de que son polos de atracción de población, porque generan unidades económicas, generan empleo. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que, que observar. Si ustedes ven aquí en el mapa de capacidades institucionales, va a estar aquí Coahuila, es donde menos anaranjaditos vemos, y también el caso de Guanajuato. Entonces, esta situación es importante porque habla dentro de los contextos mexicano de mejores procesos de distribución de los recursos públicos, de esfuerzos compartidos de las comunidades y los gobiernos de esos municipios por fortalecer el crecimiento económico, por fortalecer o mejorar la condición de educación y salud de sus habitantes. ¿Qué vemos? También en la evolución de las zonas metropolitanas, en este caso del 2010 al 2020. Lo que está en verde es Monterrey, está teniendo tasas de crecimiento poblacional de las más altas, esos municipios de la zona metropolitana de Monterrey, no precisamente el municipio de Monterrey, Pesquería, El Carmen, Ciénega de Flores, García, Salinas Victoria, están creciendo están teniendo las tasas más altas de crecimiento poblacional en el país porque pueden ocurrir dos cosas. Ese Nuevo León pues es un polo de atracción por su desarrollo económico y eso es muy importante evidentemente, pero también nos vamos a dar cuenta y en la siguiente gráfica lo vamos a ver. Por ejemplo, también aquí la Ciudad de México sigue siendo un polo importante en la zona metropolitana de la Ciudad de México, no precisamente la ciudad, Atotonilco de Tula, Zumpango, Nextlalpan, Tizayuca, ¿sí? Huetoca, municipios que están creciendo y están haciendo crecer a la zona metropolitana. Mérida, por igual, ¿verdad? Y en menor medida Aguascalientes, Saltillo, Querétaro, Veracruz y ese municipio del estado de Oaxaca. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿De dónde vienen o de dónde esas personas que están llegando
de manera muy importante y que están generando esas tasas de crecimiento poblacional en esos municipios de esas zonas metropolitanas. Si vemos la contraparte, nos vamos a dar cuenta que también son algunos municipios de Monterrey, de Guadalajara y de la Ciudad de México donde las personas están saliendo. Se están reubicando, ya sea porque el costo de los servicios crece y buscan vivir en lugares donde los servicios son más baratos, o buscan vivir también en lugares más amplios, no en departamentos pequeños, y a veces las zonas, otras zonas de esas áreas metropolitanas o zonas metropolitanas se los permiten, ¿verdad? Y entonces salen del municipio central y van a poblar otros municipios de esa misma zona metropolitana, en muchos de los casos. Evidentemente, también hemos tenido en los últimos años un proceso de migración de las regiones con más violencia y con más inseguridad a las grandes zonas metropolitanas. Pero en general los datos nos están reportando que hay movimiento dentro de las propias zonas metropolitanas. En algunos casos, pues pueden ser problemas también de gentrificación, ¿verdad? En el caso de Poza Rica, hay que decirlo, pues es uno de los municipios que a nivel nacional tiene las tasas de pobreza extrema, pues está entre los 10 con tasa de pobreza extrema más alta. Entonces, las zonas metropolitanas se están moviendo y eso evidentemente impacta a la forma de las zonas metropolitanas, las actividades que se llevan a cabo dentro de las zonas metropolitanas y la calidad de vida de quienes viven en esas zonas metropolitanas. Ese es el mapa, nuevamente, y ya por último se los muestro, ¿verdad? Podemos decir que el proceso de crecimiento espontáneo, natural que se dio en décadas pasadas que llevó a crear zonas metropolitanas, municipios, en donde el mejor desarrollo se daba en sus centros de desarrollo y en las zonas periféricas se daban condiciones de mucha desigualdad, pues estamos en condiciones de aprender de la experiencia que México ha tenido en materia de crecimiento urbano y de sus zonas metropolitanas. Y estaríamos en condiciones que los municipios menos poblados de esas zonas, ¿verdad? En donde viven y donde los salarios son mucho más bajos, podrían ser espacios para una mejor planificación del desarrollo urbano. Una de las características que nos hablan los escritos sobre metropolización es la falta de coordinación, colaboración y planeación en materia de desarrollo urbano de estas zonas. Y nos habla entonces de procesos de gobernanza en los cuales, a pesar de que la ley lo plantea como necesidad de colaboración entre los municipios que participan en una zona metropolitana, pues no hay a veces no hay los proyectos que unifiquen o que traten de generar un proceso de planeación con una visión mucho más amplia, más allá del municipio, o a veces, a pesar de que se hacen proyectos que deberían de involucrar a una coordinación más fuerte de los gobiernos en esas zonas metropolitanas, pues no se hace. ¿Y qué estamos viendo en algunos casos? Si nosotros vemos la parte norte de Yucatán, la parte norte de Mérida, Progreso y los municipios aledaños, se han dado procesos de urbanización muy rápida y procesos de segmentación de la tierra, ¿verdad? Parecería como que de manera muy espontánea, a partir de que los ejidatarios han podido vender parte de sus terrenos. Ha habido también problemas de irregularidad en ese proceso. Pero entonces, ¿hay algún organismo que haya planeado ese desarrollo en esa zona metropolitana? Por lo que vemos de que se están tapando zonas de manglares, de que no hay suficientes fuentes de agua limpia para consumo humano y de que también, bueno, es una zona de alto impacto de huracanes,
parecería que seguimos con la misma lógica del crecimiento como se va dando, ¿verdad? Sin capacidad de incidir dentro de esos procesos de desarrollo cuando ya existen los conocimientos, ¿verdad? Los criterios para definir cómo deberían crecer zonas metropolitanas que estén en condiciones de brindarles mayor bienestar a toda la población. Bueno, esa es mi participación y estoy en sus órdenes para sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Rocío. La verdad es que muchísima información. Creo que ya solamente hablar de zonas metropolitanas es mucho. Capacidades institucionales, pues también. Y pues vamos a abrir un poco el micrófono para quienes quieran participar. Creo que Froilán había levantado la mano. ¿Sí? En eso No. andaba, pero Adelante, quise adelante, mandarnos los... adelante. Gracias, doctora, y muchas gracias, doctora Rocío, por su presentación. Me pareció muy buena, muy interesante. De repente yo soy de la idea que esto de las capacidades institucionales es un tema ya muy estudiado, pero creo que la manera en que usted lo aborda desde las áreas metropolitanas y toda esta visión que le da también de la cuestión, pues, de georreferenciarlas, etcétera, me parece que es un avance fresco a estas investigaciones. Yo preguntaría si, o sea, bajo este contexto, preguntaría si las capacidades institucionales que usted está detectando, de alguna u otra manera las está vinculando a la misión constitucional que tienen los municipios, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba en términos de educación o de salud, ¿no? Entonces, por supuesto que al ser una a- a- atribución concurrente de distintos niveles de gobierno, el municipio, al no tener, digamos, las potestades jurídicas sólidas para proveer de educación, por ejemplo, pues puede lavarse las manos muy fácil y decir, bueno, pues yo, ¿qué tengo que hacer aquí? No tengo que hacer nada, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que yo he estado explorando es, bueno, pues sí puedes hacer mucho, ¿no? Al momento de tú construir calles, pues lo que haces es que permites que las personas lleguen a las escuelas. Al momento de proveer de manera eficiente agua potable, pues fomentas que se instalen centros educativos o que los centros educativos funcionen bien. Y eso de alguna u otra manera, al menos indirectamente, puede estar contribuyendo a, por ejemplo, la prestación del servicio educativo, ¿no? Y lo mismo con la salud y con otros servicios que a lo mejor el municipio no tiene esa potestad legal directamente o no está dentro del ámbito de sus misiones constitucionales. Entonces, mi pregunta es esa, saber si ha considerado vincular como estas capacidades institucionales, ligarlas de manera directa a la misión constitucional de los municipios, entendido lo que conocemos como los servicios públicos municipales, ¿no? Esa sería mi, mi inquietud hacia lo que expuso y su investigación. Y nuevamente felicidades, gracias. Muchas gracias, Froilán. Creo que también Héctor había levantado la mano, ¿verdad? Héctor Castellanos. Sí, Cecilia, muchas Sí, gracias por darme el uso de la voz. Mi adelante. pregunta quedó en lo siguiente. Héctor Castellanos, trabajé durante 4 años en un organismo público centralizado en materia ambiental de planeación, una ente municipal, y actualmente estoy en un tema de dirección de obras públicas y desarrollo urbano en Los Altos de Jalisco. Mi pregunta va derivado en lo siguiente. Este análisis minucioso que realizaste en términos pues de capacidades institucionales y mucho de ellos pues derivado de la recaudación, que es un financiamiento público, pues está muy ligado a ese tema. ¿Qué tanto podría ser extrapolable por ejemplo, aquí en Jalisco existen 10 regiones administrativas y pudiera analizarse? Yo sé que se realizó o se probó o se testeó a zonas metropolitanas, pero por la misma configuración aquí de Jalisco se han creado estas zonas en donde también se pueden analizar estos corredores.
Y desde la nueva visión de generar, eso sería otra pregunta, desde la nueva visión del gobierno federal de generar polos de desarrollo más allá de fortalecer áreas metropolitanas de áreas metropolitanas o zonas metropolitanas, de acuerdo a la terminología, ¿qué tanto va a cambiar esta aproximación en el estudio, derivado pues del financiamiento que pueden llegar a tener? Gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien más? ¿Tú querías, Pepe? ¿Pepe Sosa? Nuestro colega. No, ¿no? Bueno, eh, ¿no tienes tú otras en el Facebook, Fabiola? No, creo que no, por lo pronto no. Ahorita Ok. Yo quiero aprovechar también este tiempo, como voy a dar la palabra, porque eh, obviamente por lo corto del tiempo no pudimos ver todos los indicadores que tú consideras en el tipo de capacidades, bueno, las variables de económico, global, gubernamental y social. Hace años, no sé si te acuerdas, seguramente sí, Rocío, Angélica Rosas Huerta, que no sé si sea tu parienta, hizo un texto sobre capacidades institucionales y más o menos creo recordar que lo que ella decía es que no todos los entes de gobierno necesitan todas las capacidades para desarrollar sus diferentes acciones, ¿no? O sea, que es lo ideal, pero pues que no, eso no, casi no existe. Y que más bien las capacidades estarían en función de qué es lo que tienen que hacer. Y más bien ella sugiere incluso que, pues, que se explore más en cuál es su principal función o cuál es su principal problemática, que son las capacidades en las que tendríamos que poner atención para el análisis. No sé si ustedes, porque las áreas metropolitanas evidentemente pues tienen problemáticas muy distintas del norte del país, de como decías ahora, de Oaxaca, de Veracruz, pues las dificultades que tienen son muy diversas. Por lo tanto, el tipo de capacidades, no sé, esa es la pregunta, ¿no crees tú que tendrían que ser también diferenciadas en función de esas problemáticas metropolitanas, pero específicas? Esa sería mi pregunta. Pues si quieres, contestamos por si alguien se anima a hacer otra pregunta. Sí, muchas gracias a los colegas Froilán, a Héctor, a Cecilia, eh, al maestro Sosa, que ya estaba por aquí. Eh, sí, en primer lugar, sí consideramos las facultades del 115 dentro del, nada más que ya no pude poner todos los indicadores, tenemos un indicador de cobertura en servicios públicos municipales, pero no tanto como quisiéramos de ver la calidad, digamos, de esos servicios públicos municipales, porque la estadística solamente nos dice si se presta ese servicio público, ni siquiera nos dice, digamos, la cobertura de ese servicio público en el conjunto de los municipios. Entonces, los servicios públicos, la cobertura de servicios públicos están correlacionados positivamente con el índice de capacidades institucionales. Ahí donde hay más capacidades institucionales hay una mayor cobertura de los servicios públicos y hay un mayor índice de idoneidad organizacional, o sea, hay mayor capacidad del gobierno municipal de atender los asuntos que le preocupan a la población y para los cuales solicita la intervención del gobierno. En ese sentido, hasta donde la estadística nos da, digamos, logramos hacer en cuanto a las facultades que el 115 le da a los municipios. Hay muy poca información, por ejemplo, salvo capacidad de recolección de basura y cobertura en servicios de agua, en muchos otros, pues la información es escasa. Entonces, el índice de capacidades institucionales, si ustedes se dan cuenta, al tener tres componentes, el componente económico, el social y el gubernamental, en el económico,
pues los municipios tienen la capacidad de generar sus planes de desarrollo municipal y en ese sentido de promover zonas para el desarrollo industrial, para el desarrollo agrícola, para el desarrollo de los servicios y el comercio. Tienen la posibilidad de generar todo ese sistema dentro de los municipios. Y lo que nos hemos observado es que muchos de los municipios mexicanos no tienen departamento de desarrollo económico, por ejemplo. De alguna manera, los sistemas de transferencias han generado incentivos perversos dentro de nuestros municipios, en donde la obligación de generar riqueza local y desarrollar capacidades para generar esa riqueza se ha abandonado, cuando es una facultad, evidentemente, que los gobiernos municipales tienen, porque tienen esa posibilidad de planificar cómo van a usar su territorio. En el caso de el componente 1, fortaleza gubernamental, pues la medimos a través de los indicadores de autonomía financiera, gasto total municipal, pero también en cuanto al número de años de estudio de los empleados municipales y en la antigüedad de los empleados municipales. Ese componente contiene esas variables. Gasto per cápita municipal también. Entonces, la gran mayoría de los municipios tiene empleados públicos con un promedio de educación de secundaria. Y el problema que tenemos en los municipios, más allá de eso, es que cada 3 años hay una renovación muy fuerte de los empleados municipales. Y entonces quienes se habían capacitado en esos 3 años, a los 2 años y medio salen, a los 3 salen, y entonces hay una pérdida de recursos que se invierten en capacitación y casi siempre se invierten en las personas que son de confianza, que entran con el nuevo equipo de un presidente municipal. Entonces, el no tener servicio profesional de carrera en los gobiernos municipales, pues lleva a esa fuga de recursos recurrente y a la falta de capacitación de los funcionarios municipales. En el componente 2, si bien son tarea básicamente federal en materia de salud y educación, a veces están las escuelas primarias, secundarias, y los gobiernos municipales se desentienden, ¿no? A veces solamente van a la inauguración del año escolar y se desentienden de lo que pasa en ese espacio que está dentro de su municipio. Que si bien los planes de estudio, la formación de los docentes no es tarea suya, pero sí el que los niños de su municipio vayan a la escuela. Y vamos a ver municipios en los cuales a veces 26-30% de los niños en edad de ir a la educación básica de 6 a 14 años están fuera de la escuela. Entonces, evidentemente, hay muchas condiciones que llevan a eso, pero también la inacción de los gobiernos municipales. En ese sentido, me parece que la corresponsabilidad o las facultades concurrentes que les dan las leyes a los gobiernos municipales en estos dos ámbitos, pues en muchas ocasiones lo podemos ver con los datos, pues se cumple poco, ¿verdad? A pesar de que tendrían que estar ahí. En Chiapas, según el censo que ya se sacó hace algunos años, ya no ha habido un nuevo censo en ese terreno, el número de escuelas que tenían, el mayor número de escuelas sin agua entubada dentro de las escuelas estaba en Chiapas, a pesar de que el recurso es tal vez en los estados que tienen más ese recurso. Entonces, ¿qué hacían los presidentes municipales para resolver eso? Prácticamente se desentienden, ¿no?, de esa situación. En el caso de los proyectos de desarrollo, les voy a compartir, miren esta, permítanme tantito, aquí está. Tenemos el índice de capacidades institucionales para todo el país y tenemos el de Jalisco. En Jalisco, y si lo vemos también por el mapa, ¿verdad? Creo que el mapa es más ilustrativo. También hay condiciones de desarrollo diferenciado de manera muy importante, ¿verdad?
¿Y qué es lo que puede pasar? Creo que los proyectos de desarrollo que son promovidos por los estados o por el gobierno federal pueden ser muy positivos para el desarrollo de las regiones. ¿Sí? Evidentemente que en Jalisco hay regiones en las cuales tienen un nivel de capacidad institucional muy bajo y los proyectos de desarrollo que promueva el Estado pueden ser benéficos. Pero dejen que les que muestre otro mapita, otra gráfica que tengo por aquí en torno a lo que pasó o lo que ha pasado de alguna manera con Tabasco. Esta gráfica muestra a los 10 estados que han tenido un gasto público per cápita más alto desde prácticamente todo el siglo, ¿sí? Entonces, la línea anaranjada que está aquí es Tabasco. Cuando a Tabasco le inyectan recursos públicos por transferencias a través de Pemex, crece. Cuando dejan de invertirle, disminuye. Aquí evidentemente falta el crecimiento que se ha dado recientemente. Pero ¿por qué se da esta situación de que crece conforme crece el gasto público y cuando disminuye el gasto público decrece? A diferencia de otros que han tenido un crecimiento sostenido ahí, poco a poco, gradual, pero ahí van creciendo con sus propias capacidades. En mucho, si una inversión federal o regional llega a sentarse donde hay cierta fortaleza económica o diversificación de la inversión privada en distintos segmentos de la economía, entonces esa inversión que llega puede vincularse a cadenas de valor locales y pueden fortalecer de manera importante a los municipios. Pero cuando la inversión llega a una sola área y eso no genera nuevas cadenas de valor en la región, ¿qué pasa? Pues se cae la inversión federal, se cae el crecimiento de las regiones. Entonces creo que, bueno, en la medida en que es una inversión estatal, puede, y además con todo el potencial que tiene Jalisco para el crecimiento económico en algunas regiones. Hace poco me tocó participar en una tesis de doctorado sobre el potencial de los 16 municipios que producen raicilla. Y uno dice, pues es fuerte, el potencial que tienen es muy grande. Entonces, si esa inversión va a ayudar a favorecer a los productores locales, a integrar cadenas de valor, creo que esa inversión va a ser muy, muy favorable, sin lugar a duda. Y Cecilia, si Rosas Huerta es una de las autoras a las que nos acogimos cuando elaboramos este texto, porque compartimos con ella el hecho de que las capacidades institucionales no tienen que ser sinónimo exclusivo de capacidades gubernamentales. Ella lo deja muy, muy claro y esa idea nos gustó mucho porque era lo mismo que estábamos pensando. Y ciertamente hay algunos municipios que tienen la obligación de desarrollar competencias específicas por la condición de su territorio, de su población, de su cultura. Por ejemplo, en el caso de los municipios turísticos, y es algo que estamos comentando con colegas que trabajamos los aspectos de finanzas públicas, los municipios que tienen desarrollo turístico, muchos de ellos son pequeños municipios, no todo es Cancún o Los Cabos, ¿verdad? Entonces, sería muy importante que los municipios tuvieran la capacidad de captar para ellos todo el impuesto que se cobra en materia de consumo de comida y de hoteles, porque eso les podría ayudar a potenciar y sería un gran incentivo para mejorar la infraestructura de esos municipios en materia turística, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, no existe. ¿Qué pasó cuando Tecámac y Zumpango crecieron en una década más del 300%? Porque ahí se asentaron proyectos de desarrollo urbano. Pues evidentemente que esos gobiernos municipales requerían capacidades específicas para poder asimilar ese crecimiento poblacional que tuvieron en un periodo de tiempo muy corto. Y
¿qué es lo que vimos? Pues no ocurrió así, sino que como fue básicamente proyectos estatales, se hicieron en esos territorios y las capacidades de los gobiernos municipales no se movieron. Entonces, ¿qué ocurrió después? Pues tenemos problemas de transporte que ahora recientemente o hace algunos años se intentó resolver con las nuevas líneas de transporte, pero durante mucho tiempo tuvimos a municipios con mucha población que había llegado sin las vías de comunicación necesarios para traerlos al centro, donde estaban las fuentes de trabajo. ¿Y qué pasó? Pues muchas unidades habitacionales abandonadas. Entonces, claro, cada municipio y su territorio, las actividades económicas predominantes, la cultura de su gente, debería de llevar a identificar que tenemos necesidades específicas y a partir de eso, pues desarrollar ese tipo de capacidades. El maestro Cabrero, el doctor Cabrero, hablaba de las estructuras emergentes en los gobiernos municipales. Y si nosotros vemos las estructuras que privan en la mayoría de los municipios son iguales, como si todos nuestros municipios tuvieran las mismas necesidades. Y no, me parece que en ese sentido todavía tenemos como una camisa de fuerza, porque las estructuras de los gobiernos municipales formales, porque hay a veces informales, que se crean ante la imposibilidad de que el Congreso Estatal les apruebe una nueva estructura municipal, tenemos todavía esa camisa de fuerza de que hay poca flexibilidad para darle oportunidad a que los gobiernos pudieran definir estructuras organizacionales más acordes a las necesidades que tienen. Y creo que sí, que comparto completamente ese comentario y lo podemos ver en muchos municipios, con mucho potencial para algo, pero sin que adecúen el quehacer gubernamental o los equipos de trabajo, las estructuras de gobierno a esas necesidades emergentes que tienen. Sí, 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 muy, muy interesante, muy complejo también, porque como dices, casi parece un círculo vicioso, ¿no? Para adaptar las capacidades tiene que haber flexibilidad normativa, pero como no hay flexibilidad normativa, pues entonces se quedan y no desarrollan, o lo informal que hacen, pues se presta para mucha discrecionalidad, en fin. Sí, 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 pues un gran tema, querida doctora Rocío. No sé si tenemos otra pregunta, Fabi, ¿no? No, no tenemos más preguntas. Por el momento no. Pues si ya no hay más preguntas, entonces pues nada, no nos queda sino agradecerte, doctora. Muchas gracias de verdad por tu participación, por lo que nos cuentas. Ojalá que pronto publiques ese texto para que lo podamos revisar. Muchas Y gracias a IGLOM, la verdad, sí, a todos gracias a ustedes. IGLOM, gracias a, como dijiste, a Fabiola, que realmente ha sido un gran apoyo, es la que ha hecho casi todo de este seminario. Y también gracias al doctor Roberto Arias de la Mora, que nos ha dado todas las facilidades para hacer este seminario, que ha estado presente en algunas sesiones y otras no. Y pues a todos, buenas fiestas, porque estamos casi terminando este año y esperemos empezar el próximo año pues con mucha más energía que este, porque ya casi se nos está agotando, pero vamos a recargar las baterías y pues seguiremos con nuestro seminario permanente, ya sea con un nuevo formato o con este mismo formato, lo comentaremos con Fabi y con otros miembros de IGLOM. Y muchas gracias a todas y a todos los que se han conectado por Zoom, por Facebook y que nos siguen, que lo van a ver ahorita o que lo vayan a ver después. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, muchas gracias Gracias. también a ustedes y feliz año, bueno, aunque se ha anticipado. Feliz año, pues ya muy Primero pronto, vamos a terminar el semestre porque ya Sí, se ve casi, largo pues, todavía. pues ya dentro de un mes prácticamente estamos en las fiestas, así que muy rápido. Sí, Muchas gracias y buenas fiestas. hasta buenas luego. fiestas. Hasta Hasta luego, estamos en luego. contacto. Bye.